quiero invitarlos a escuchar una entrevista que ha hecho el periodista aliado de Carlos Mesa, socio de Carlos Mesa, con Ronald McLean Avaroa, y dice que es boliviano. Por supuesto, lo que en realidad es un vendepatria, un sinvergüenza sirviente de grandes intereses foráneos. A ese lo vamos a escuchar y se llama Ronald McLean Avaroa. Me voy hasta los Estados Unidos para escuchar una voz boliviana. Lo que pasa es que los bolivianos nos solemos ver el ombligo cada rato y decir, aquí es grave, una gran marcha ha habido, etcétera, etcétera, y creen que todo el mundo nos está viendo. Y creo que no es así. Pero bueno, hay alguien que nos está viendo porque tiene interés siempre en la política boliviana. Es Ronnie McLean, a quien voy a saludarlo después de algún tiempo. Ronnie, ¿cómo te va? Mario, buenos días. Mucho gusto nuevamente. Gracias por tu invitación. Aquí estoy muy contento de poder conversar con ustedes y llegar a Bolivia a través tuyo. Muchas gracias. Bien, como te digo, nos estamos viendo aquí el ombligo, pero parece que Bolivia en el concierto de las naciones no pisa mucho, no pesa mucho. ¿Cómo lo ves tú? Cuando uno ve el tamaño de la economía boliviana, incluso ahora los años pasados que se había crecido tanto, somos del tamaño de una empresa mediana en Estados Unidos y quizás una mediana pequeña, o sea que fíjate tú el impacto que podemos tener en el mundo, ¿no? Ambos traidores dicen que nos creemos el ombligo del mundo. Para decepción de estos les debo decir que sí somos el ombligo del mundo. Del continente americano, que es el más rico del mundo, por supuesto, Bolivia, con sus enormes yacimientos, es el país más rico del mundo y por supuesto gobernado por regímenes de delincuentes. Y con personas como estas que responden a intereses foráneos y no a intereses patrióticos, a intereses nacionales. Ronald McLean es pariente de Andrónico Luksic Avaroa. Él es Ronald McLean Avaroa, con un multimillonario chileno, socio de George Soros, que por supuesto vienen explotando una cantidad de minerales en Bolivia, destruyendo el ecosistema sin pagar fichas ambientales, sin pagar absolutamente nada de lo que corresponde en regalías, solamente dejando unas cuantas migajas en sobornos y llevándose toda nuestra riqueza. Otro de los socios de estos sinvergüenzas fue Gonzalo Sánchez de Lozada, que le entregó ferrocarriles a Andrónico Luksic, al pariente de Ronald McLean Avaroa, y por supuesto teniendo el 50% o algo menos de las acciones de propiedad de todos los bolivianos, me refiero a Andrónico Luksic, le vende supuestamente a un palo blanco llamado Carlos Gil, que ahora es dueño de ferrocarriles y está negociando los más grandes intereses de los bolivianos. Este venezolano que no tenía dónde caerse muerto, ahora resulta que es palo blanco de los García Linera, que se han convertido en los más grandes empresarios de Santa Cruz. Dicho sea de paso, con la sociedad que mantienen con Toyosa, Edwin Saavedra. Todos estos lo único que están haciendo es enajenar nuestros recursos, robarle a Bolivia y contarle historias. Efectivamente, el 95% del Producto Interno Bruto, si no es el 100%, van a cubrir las planillas infladas de funcionarios públicos que ha generado el régimen masista Plan de Prebenda y Corrupción. Muchos son funcionarios públicos que salen a las marchas, que salen a los enfrentamientos y a los bloqueos, que se dedican a ser los guerreritos digitales del movimiento al socialismo para decirle mentiras al mundo y distorsionar permanentemente la verdad. Vale decir que los bolivianos trabajamos para estos delincuentes. Bolivia, el tamaño del presupuesto público es del tamaño del Producto Interno Bruto, o sea, casi 95-98%, o sea, toda la economía boliviana, de acuerdo al presupuesto, a la ley de presupuestos que se ha presentado, es prácticamente estatizada. Todo lo que trabajemos los bolivianos y produzcamos va a sostener un estado elefantiásico enorme,
pesado, donde cada día se gastan $22 millones cada día en sueldos y salarios del sector público. No me diga que estamos en el comunismo, Ronald McLean Avaroa. No nos comente esa perogrullada. Pero ¿sabe por qué estamos en el comunismo? Por falsos opositores como ustedes, como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, Rubén Costas, Camacho y todo ese sistema político corrupto, podrido totalmente. Si creíamos que Bolivia estaba de camino al socialismo, yo les voy a dar la mala noticia de que ya estamos allí. Ayer hemos estado analizando el presupuesto general de la nación. Bolivia, el tamaño del presupuesto público es del tamaño del Producto Interno Bruto, o sea, casi 95-98%, o sea, toda la economía boliviana, de acuerdo al presupuesto, a la ley de presupuestos que se ha presentado, es prácticamente estatizada. Lo que más bien me gustaría que me cuente es cuál es la estrategia de su primo para penetrar Bolivia, ahora que el comunismo también se ha afincado en Chile. Dígame que no están interesados en el coltan, en el litio, en el uranio, en la ulexita, en bórax, en todo lo que han estado explotando con su pariente. Cuéntenos de Andrónico Luksic, cuéntenos de todas las movidas que hacen contra Bolivia, cuéntenos cómo opera usted para él, cuéntenos qué interés tiene en Santa Cruz y en qué está asesorando usted a Camacho. Claro, junto al peruano terrorista perseguido por su país y que Evo Morales no lo quiere extraditar a pesar de la solicitud. Walter Chávez es otro de los asesores junto a usted de Luis Fernando Camacho. De eso hable. Y es precisamente que con la ley 1407, como ya les faltó para sueldos, quieren concentrar los dineros de municipios y gobernaciones para pagar a todos esos funcionarios públicos inútiles que en base a la prebenda ha generado este gobierno, y también en base a la corrupción, con el ejemplo de Angélica Sosa, que ha operado siempre con el movimiento al socialismo. No en vano tenía entre sus filas a un delincuente que ha manipulado los datos del padrón, como es Alpacino Mojica, que también ha trabajado en la alcaldía y ahora funge como director del CEGIP, que es la persona que con Luis Pereira Stambuk han falsificado prácticamente los datos del padrón electoral. Bolivia es el único país que tiene doble padrón, uno que es el padrón nacional y el otro que sirve para elecciones, que por supuesto tiene muertos, fantasmas, carnets clonados y toda aquella historia que han fabricado a instancia de Tuto Quiroga, de Evo Morales, de Carlos Mesa, con estos operadores Luis Pereira Stambuk y Alpacino Mojica. ¿Qué quiere decir? Que estamos sosteniendo no a funcionarios públicos. Esto se trata de estamos sosteniendo a masistas. El precio de tener al MAS en el gobierno y que ha incrementado 3 veces el número de empleados públicos y que nos ha llevado a este estado en el que tenemos 500,000, medio millón de funcionarios públicos que no hacen nada, no producen nada, pero que además tienen que producir, tienen que justificar su sueldo y su gasto, poniendo más firmas, más sellos, más trabas, aumentando la burocracia que cae sobre nosotros. No solo la alcaldía de la corrupta Angélica Sosa tiene 800 ítems fantasmas, todas las empresas del Estado, todas las empresas que ha creado con sobreprecio y corrupción este gobierno y que hoy están quebradas, por supuesto también tienen ítems fantasmas. Y ahora que estamos viviendo en el comunismo, por supuesto que primero están expropiando las empresas que le pertenecen a cada uno de los bolivianos. Asana, como ya estos que se han farreado el dinero de los bolivianos de las mejores épocas del petróleo, del gas y de los minerales, por supuesto no tienen para pagar sueldos. ¿Y qué hacen? Conforman otra empresa para quitarles los sueldos, los beneficios, los aguinaldos, después de ya haber robado 18,000 millones de dólares a los jubilados. Si antes teníamos excedentes para el petróleo,
de los impuestos al petróleo, etcétera, que se han acabado porque nuestra producción ha caído. Ahora todo el presupuesto de la nación está financiado del bolsillo de los bolivianos. Las AFP están obligadas a comprar bonos del Estado que nunca nos van a devolver y nunca nos van a pagar, y allí se están llevando nuestras jubilaciones. No tiene Bolivia ninguna posibilidad de contraer préstamos internacionales. No han flotado los bonos que iban a flotar el año pasado por $3,000 millones y no van a poder flotar ahora nunca más bonos. O sea que las fuentes externas de financiamiento para Bolivia están absolutamente cerradas. No vengan a vender pastillas cuadradas a los ciudadanos. La intención que tienen, por supuesto, es dividir Bolivia mediante una guerra civil o mediante el supuesto federalismo para crear conflicto. En este momento en el que buscan todos estos delincuentes encumbrarlo nuevamente a Evo Morales. Pero como el dirigente de Occidente, como el líder supuesto de Occidente no le llega al Oriente y el del Oriente no le llega al Occidente, tienen que dividir Bolivia en Oriente y Occidente. Y ahí lo tienen a Camacho, que trabaja precisamente con Ronald McLean Avaroa y trabaja con Walter Chávez, el asesor directo de Evo Morales, que ahora opera para García Linera, el hombre más rico de Bolivia. No se esfuercen en decir mentiras. Los bolivianos ya tienen clara la figura de estos antipatrias, de estos vendepatrias.